bueno reunirme vía virtual con los alcaldes y gobernadores para lanzar una estrategia de buen gobierno, una estrategia para que los alcaldes y los gobernadores tengan las herramientas necesarias, tengan las buenas prácticas como ejemplo para poder gobernar mejor. El buen gobierno ha sido un principio que yo he defendido toda mi vida. Tengo inclusive una fundación, o creamos una fundación con ese nombre, del buen gobierno, que se resume en unos principios básicos: mayor eficacia, que las cosas se hagan; eficiencia, que se hagan bien, que se hagan de la mejor forma posible; transparencia, muy importante, que se hagan con transparencia, sin corrupción, que la gente pueda ver realmente el buen uso de sus recursos públicos; y la rendición de cuentas, que es un principio fundamental de la democracia y del buen gobierno. Este trabajo que hoy iniciamos es un trabajo conjunto entre muchas organizaciones. Está el Departamento de Planeación, está el SENA está muy involucrado, está el Ministerio de las TICs, toda la parte tecnológica, está la ESAP, está la Federación de Municipios, y saludo muy especialmente a su presidente. También la Federación de Departamentos, nos acompaña también su presidente, su director ejecutivo. Está la ONU, está la Asociación de Ciudades Capitales, está el Banco Mundial, está el BID, está la CAF, también está la USAID. Les agradecemos mucho todo su apoyo y su colaboración. Queremos además, a través de estos medios, poder compartirles los casos exitosos en prácticas nacionales e internacionales, que sirvan de ejemplo a los alcaldes y gobernadores para que puedan mejorar su gestión. Por ejemplo, tenemos todos un gran reto: el crecimiento verde. Cada vez es más importante tener conciencia de la importancia del medio ambiente, cómo podemos crecer y que ese crecimiento sea compatible con el medio ambiente. Ahí hay unos casos muy exitosos de ciudades en otras partes del mundo, ciudades aquí en Colombia, poblaciones que ya han incorporado el crecimiento verde, como lo hemos hecho nosotros en el gobierno en nuestro plan de desarrollo. También tenemos un gran reto, todos: el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Fue Colombia la promotora de estos objetivos en el seno de las Naciones Unidas. Poco a poco se fueron abriendo camino, y finalmente en septiembre del año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó estos objetivos de desarrollo sostenible que Colombia había propuesto años atrás y que ha promovido como la meta para el mundo de aquí al año 2030. Son unos objetivos concretos, con unas metas concretas, y todos estamos obligados a tratar de cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible, y ese también va a ser una guía para cada alcalde, para cada gobernador, en todas sus decisiones, para que como país podamos hacer lo propio, nuestro compromiso como Colombia, y al mismo tiempo ayudar a que el mundo también cumpla con esos objetivos. Otro aspecto muy importante para alcaldes y gobernadores: la implementación de sus propios planes de desarrollo, cómo se coordinan, cómo encajan con el plan de desarrollo del gobierno. Desde el comienzo hemos venido promoviendo la necesidad de una coordinación, que los planes tengan unos objetivos comunes, y en esa forma podemos complementarnos en lugar de entrar en contradicción en todas las acciones que hace el gobierno nacional con los gobiernos departamentales y municipales. Ese es otro tema muy importante que se va a poder socializar a través de estos instrumentos de buen gobierno. ¿Y cómo les vamos a socializar estas mejores prácticas, estos ejemplos? Pues con medios virtuales como este. Cada vez vamos a utilizar más la tecnología. Eso es algo que en el mundo entero está sucediendo en todas partes, y
seríamos pues totalmente contradictorios si no aprovechamos la tecnología, en lugar de tener que reunir a todos los alcaldes en alguna región de Colombia. Personalmente, muchas de las cosas que se pueden hacer vía virtual, y en la medida en que podamos acostumbrarnos a usar estos mecanismos, estos instrumentos, esta tecnología, pues vamos a ser mucho más eficientes, nos ahorramos muchísimo dinero. Ya a nivel internacional lo estamos haciendo. En la Alianza del Pacífico los mandatarios hemos tenido cumbres virtuales, nos ahorramos los viajes, nos ahorramos mucho tiempo, y eso, créanme, es de gran utilidad. También vamos a promover algo que se ha denominado las redes del conocimiento, para que entre los propios alcaldes, entre los propios gobernadores, puedan intercambiar experiencias. Que el gobernador del Atlántico, que tuvo una experiencia muy buena sobre el manejo de una política específica, por ejemplo, ahora que se nos viene el fenómeno de la niña, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha tenido una gran experiencia, le tocó manejar en su departamento, que fue muy afectado por el fenómeno de la niña del año 2010, entonces tiene ya unas experiencias acumuladas, tiene un conocimiento que puede compartir con los demás gobernadores. Mire, ojo con esto, podamos prevenir esta situación si hacemos esto, y nos ahorramos muchísimos dolores de cabeza. Eso es muy importante, y eso también a través de estas redes virtuales pues va a ser muy conveniente poderlas utilizar. También desde el gobierno vamos a acompañar con la parte técnica, y también vamos a promover las mejores prácticas. Ya tenemos un banco de experiencias, alcaldes y gobernadores. Ya el gobierno ha venido identificando casos concretos para compartirlos con ustedes en temas como la gestión del riesgo. Precisamente ayer en el gabinete hicimos un informe muy completo, invitamos al señor Contralor General de la República a que asistiera, sobre cómo hemos venido construyendo todo un sistema para manejar los riesgos de desastres, para mitigar los efectos del cambio climático. Ya tenemos una serie de experiencias muy importantes que tenemos que compartir con los alcaldes y gobernadores, porque también a nivel regional se están creando estos sistemas de gestión de riesgo, y en la medida en que podamos compartir experiencias vamos a ser mejores para afrontar estos desafíos de los desastres naturales. Temas como la construcción de vías terciarias. Se han venido desarrollando nuevas tecnologías que hace de esa construcción una construcción más barata, más rápida, con materiales que duran más. Todo eso también se puede, y tenemos ya acumulado una serie de casos para compartirlos. En el tema de la ejecución de regalías, donde Planeación Nacional ha hecho una labor muy detallada de seguimiento a la ejecución, a la estructuración de los proyectos y a la ejecución de los proyectos. Muchos municipios no tenían experiencia porque las regalías nunca les habían llegado, nunca habían tenido regalías. Hasta ahora están aprendiendo, y eso es muy importante, que aprendan, y aprendan bien, precisamente para evitar problemas y poder hacer las cosas que el día de mañana traigan los mayores beneficios. Ahí hay un banco de experiencias exitosas muy importante que la Nación quiere compartir con ustedes. Temas tan urgentes e inmediatos como la administración de hospitales. Ahí también hay una serie de casos de buenas prácticas, de experiencias exitosas. Hay unos alcaldes, unos municipios que han hecho una labor extraordinaria en la administración de los hospitales. Los gobernadores en muchos departamentos también tienen unos casos muy importantes de cómo un hospital, con algunas modificaciones, con alguna buena gerencia, hoy son hospitales que dan un gran servicio y que además producen hasta utilidades. Eso es muy importante, compartir
esas experiencias. Otro aspecto que es importantísimo, que con copiar los casos exitosos podríamos resolver muchos problemas, es el del recaudo fiscal. Hay alcaldes, hay gobernadores que tienen ya montados unos sistemas o que del exterior han incorporado ejemplos para poder mejorar el recaudo fiscal. Y ese es un permanente desafío de todas las administraciones, del Gobierno nacional, por supuesto, es parte de nuestro desafío, pero también de los gobiernos departamentales y municipales. El uso más eficiente y más efectivo de la cooperación internacional, que el BID financia una serie de proyectos, cómo acceder a esa financiación, cómo hacer mejor uso de la cooperación internacional, Banco Mundial, la CAF, en fin, todas las entidades. USAID ha tenido una gran presencia en el país en materia de proyectos específicos de desarrollo. Cómo hacer mejor uso de esa cooperación internacional es otro de los aspectos que vamos a poder compartir y que ustedes deberían también utilizar este medio para poder compartir experiencias exitosas. Y por supuesto, en la coyuntura actual, en este momento histórico que está viviendo el país, pues también podemos usar estos medios virtuales, este mecanismo de compartir experiencias exitosas en la construcción de la paz, que es nuestro más importante desafío en el futuro inmediato. Porque, entre otras cosas, yo lo he dicho muchas veces, gobernar bien, el buen gobierno es también una forma de construir paz. Lo que estamos a puertas de lograr, y es el fin del conflicto, es la gran oportunidad para Colombia de tener un mejor país, pero eso significa no que ya logramos la paz, significa que removemos el obstáculo mayor para poder comenzar a construir esa paz. Y esa paz se construye, lo hemos dicho también en repetidas ocasiones, desde los territorios. Los alcaldes, los gobernadores van a ser los protagonistas principales en esa construcción de la paz, porque esa paz se construye de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y además, la paz también nos permite gobernar mejor. Los alcaldes que están en las zonas de conflicto saben perfectamente cuánto tiempo, cuántas energías no le tienen que dedicar todos los días a tratar de contener los daños de la guerra, las consecuencias de este conflicto armado. Si no tenemos ese conflicto armado, pues va a ser mucho más fácil y mucho más efectiva el arte de gobernar. Inclusive, por ejemplo, hay un tema específico donde vamos todos a tener que hacer un gran esfuerzo y que si lo hacemos todos vamos a darle un gran beneficio al país: la lucha contra la corrupción. La guerra, eso está comprobado, ya hay estudios internacionales, históricos, que comprueban la relación directa entre el conflicto armado y la corrupción. Los países con conflicto armado son mucho más propensos a la corrupción. Las guerras abonan el terreno para la corrupción. Eso inclusive no hay que hacer estudios, es casi de sentido común. En sentido contrario, si logramos acabar con el conflicto armado, pues vamos a tener un ambiente mucho más propicio para poder combatir con más efectividad la corrupción. Por eso quiero invitarlos a todos, sin importar la afiliación política, para que desde las regiones hagamos de esto un ejercicio permanente, de abajo para arriba, y también con todos los coterráneos para que nos ayuden a esa construcción de la paz. Y aprovechemos esta inmensa oportunidad. Y qué mejor que aprovechar este espacio brevemente para hablar sobre el tema de la paz, para hablar sobre en qué vamos en este momento, explicarles a todos los alcaldes que nos están escuchando, creo que nos están escuchando más de 500, 600 alcaldes en este momento, y
y qué viene hacia adelante. Como muchos de ustedes ya habrán estado informados, lo que se negoció el 23 de junio pasado, lo que se firmó, fue el punto relativo al fin del conflicto. ¿Qué quiere decir eso? El fin del conflicto tiene una serie de pasos específicos que había que acordar, muy importantes, muy simbólicos. Tiene que ver cómo van a desarmarse las FARC, el mecanismo, el procedimiento para desarmarse, a quién le van a entregar las armas, eso se acordó, le van a entregar las armas a las Naciones Unidas. ¿Qué va a suceder con esas armas? Pues las Naciones Unidas, como en muchos casos en el pasado de otras partes del mundo, dispone de esas armas, las puede fundir, y se acordó que parte de esas armas se utilizarán para hacer 3 monumentos, uno que se quedará en Nueva York, otro que irá a Cuba y otro que se colocará en algún sitio en Colombia de común acuerdo entre gobierno y FARC. Se pusieron unas fechas específicas para que apenas inicie el proceso, a los 150 días se entrega hasta la última pistola de las FARC a Naciones Unidas. Eso es muy importante, es el desarme, un cronograma específico para el desarme de las FARC. ¿Y qué quiere decir el desarme de las FARC? Pues su desaparición. Las FARC dejan de existir. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al dejar de ser armadas, dejan de existir. Ese es un hecho, un paso histórico. Se acordaron una serie de zonas que hemos llamado zonas veredales transitorias, para que allá se concentren los miembros de las FARC durante el proceso de desarme, que va a durar 6 meses, 180 días. Entonces, son zonas que duran 180 días, que están localizadas en 23 municipios, son veredas dentro de los municipios, en varias situaciones, en varios casos no se ocupa toda la vereda, en otros casos se ocupa toda la vereda, y ya se está haciendo una socialización con los alcaldes y los gobernadores, donde van a quedar localizadas estas zonas veredales transitorias. Eso es muy importante, duran 6 meses. Hay algunas preguntas que ahora vamos a absolver sobre cómo va a ser la administración, cuál va a ser el papel de los alcaldes, de los gobernadores en esas zonas durante ese periodo transitorio. Pero lo importante es que esas zonas se escogieron con unos criterios que nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Militares, nuestra Policía han venido construyendo desde hace ya años, porque esto llevamos años, unos criterios que se tuvieron en cuenta para escoger esas veredas para que no vayan a causar ningún problema y todo lo contrario, de pronto se conviertan en una oportunidad. Ese fin del conflicto es uno de los puntos, pero los otros que ya se han acordado tenemos que ver cómo los vamos a implementar. Para eso el alto consejero para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo, ayer precisamente en la reunión del gabinete hicimos como un recuento, está coordinando todas las acciones que tienen que ver con el desarrollo de esos acuerdos y el desarrollo del posconflicto, que es un desarrollo para las regiones que han sido más golpeadas por el conflicto. Se han identificado cerca de 350 municipios, eso cobija más o menos a 7 millones de compatriotas, para ver qué tipo de programas especiales podemos poner en marcha en aquellas zonas que se han retrasado precisamente porque han sido las más afectadas por el conflicto armado. Y para eso estamos identificando toda una gama de alternativas, de proyectos, para ver cuáles son más apropiados de acuerdo a las circunstancias de cada región, de cada zona, y hacer lógico y compatible la demanda de esos recursos, las necesidades de esas zonas con la oferta que se está estructurando.
y esa oferta se está estructurando con los diversos ministerios, con las agencias internacionales y también con las propias comunidades. Queremos que las comunidades se sientan parte de este proceso del posconflicto, que sientan que su voz es escuchada y sus necesidades muy tenidas en cuenta, porque así el desarrollo es mucho más efectivo. Cuando el desarrollo satisface en la mayor medida posible las necesidades que la gente siente que son sus máximas, sus más importantes necesidades, el desarrollo aflora con mucha más contundencia, con mucha más fuerza. Por eso esa coordinación, comunidades, gobierno nacional, alcaldías, por supuesto, y gobernaciones, pues son de la esencia misma de este posconflicto, que va a durar muchos años. Estamos previendo que puede durar cerca de 10 años. De ahí surgen los llamados contratos paz, que en planeación, al comienzo del gobierno, nosotros pusimos en marcha los contratos plan, que fue una copia, tengo que confesarlo, nos copiamos de un sistema francés, pero a la colombiana, lo aplicamos a las necesidades colombianas con el criterio de si hacemos unos contratos de más largo plazo de desarrollo en ciertas regiones con ciertos gobernadores, con ciertos alcaldes, no importa el alcalde que venga o el presidente que venga, esos contratos deben tener cumplimiento en el tiempo y eso es lo que permite que se dé de mejor forma el desarrollo, porque uno de los problemas que hemos tenido permanentes es que viene un nuevo gobernador y entonces borra todo lo que ha hecho el anterior y comienza nuevamente y así nunca se terminan las obras. Ese es el concepto del contrato plan. Pues ahora le vamos a aplicar ese mismo concepto al contrato paz en las zonas donde vamos a hacer más presencia en el posconflicto. El contrato plan, aquí veo el exgobernador de Nariño, usted se acuerda cómo ha sido de útil esa discusión, porque es un contrato que todos los alcaldes participan de las zonas donde se van a desarrollar, el gobernador y las comunidades. Y ese es un poco el concepto que queremos aplicar para el posconflicto. Está el tema de la participación política. Ayer precisamente se logró en La Habana resolver algunos de los pendientes del tema de la participación política. Ese es un tema muy importante porque en el fondo lo único que busca ese punto es fortalecer nuestra democracia. Todas las democracias, como todas las instituciones, y las democracias son un conjunto de instituciones, tienen que irse acoplando a las nuevas circunstancias, adaptando a las nuevas condiciones. Y lo que estamos haciendo es eso, es darle representación en las instancias de decisión a aquellas zonas que por vía del conflicto, por culpa del conflicto, no han tenido la representación adecuada. El estatuto de la oposición, que hablábamos en la celebración de los 25 años de nuestra Constitución, allá estaba el doctor Amílcar Acosta en Río Negro, por ejemplo, es uno de los pendientes de la Constitución del 91, pues vamos finalmente a poder aplicar un buen estatuto de la oposición, que eso lo único que hace es fortalecer nuestra democracia. Está el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es muy importante y aquí quiero hablarle a los gobernadores y alcaldes que tienen cultivos ilícitos en sus municipios o departamentos. Una gran oportunidad. Las FARC acordaron que vamos a hacer una sociedad, es decir, vamos a trabajar juntos para sustituir los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Ustedes, los alcaldes y gobernadores, saben perfectamente que uno de los grandes impedimentos, uno de los grandes obstáculos que hemos tenido en estos 30, 40 años de lucha contra el narcotráfico
de tratar de sustituir los cultivos ilícitos. Usted lo sabe mejor que nadie, general Nieto y sus hombres que lo han sufrido en carne propia, nuestras fuerzas militares también. Ha sido precisamente el conflicto, la presencia de las FARC en esas zonas, su interés en defender el narcotráfico, porque ellos mismos dicen era nuestra fuente de financiación, pues dificultaba enormemente una labor permanente de largo plazo en la sustitución de cultivos, porque llegaban, por ejemplo, las brigadas antinarcóticos con erradicadores, bien de la policía, bien inclusive de organizaciones privadas, y erradicaban a un costo altísimo, porque siempre eran recibidos con fusiles, con minas antipersonal, y a ese costo erradicaban. Como no podían quedarse ahí, se iban e inmediatamente se volvía a sembrar en el mismo sitio, inclusive con cultivos más productivos. Entonces eso era como un círculo vicioso en donde no teníamos la capacidad para arreglar el problema de fondo. Ahora lo vamos a tener, porque, por ejemplo, ya hoy hay un plan piloto en un municipio del departamento de Antioquia, donde ya estamos trabajando juntos, FARC y gobierno, con las comunidades, para sustituir los cultivos. Y ahí llegará el resto del Estado, que era la condición que siempre faltaba. El Estado no estaba presente y por eso volvía a surgir el narcotráfico. Ahí tenemos una gran oportunidad, vamos a tener recursos, el plan que ahora se llama Paz Colombia, que están aprobando en el Congreso de los Estados Unidos, una parte importante de los recursos va a ser dirigida a esa actividad. Nosotros mismos vamos a enfocar muchos de los recursos para que esa nueva colaboración sea efectiva. Imagínense ustedes lo que eso significa, no solamente para Colombia, sino para el mundo, porque nosotros seguimos siendo el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales, nunca hemos dejado de serlo, pero por primera vez tenemos esa gran oportunidad. Señores alcaldes, señores gobernadores de las zonas donde hay cultivos de coca, esta es una gran oportunidad y a través de ejercicios como este vamos a poder ir coordinando mejor nuestras acciones. Y ahí vamos a trabajar juntos con un gran desafío y una gran oportunidad en nuestras manos. Está el tema, por supuesto, de la justicia. El tema de la justicia es un tema muy importante. Es cierto que la paz va a ser una paz imperfecta, porque la paz perfecta no existe. Una negociación de esta naturaleza es imposible hacerla perfecta porque es una transacción. El expresidente Gaviria lo mencionaba con unas palabras muy claras el otro día. Esta es una paz imperfecta que de todas formas es muy, muy preferible a una guerra perfecta. Y la paz imperfecta quiere decir que hay que hacer concesiones de lado y lado. Una de esas concesiones tiene que ser en materia de justicia, pero también es muy importante que el pueblo colombiano sepa, porque aquí ha habido mucha desinformación, que esta paz no va a ser una paz con impunidad. Todo lo contrario, es la primera vez en la historia de los procesos de negociación de conflictos armados, en donde el grupo armado ilegal, el grupo insurgente, acuerda dejar las armas y someterse a una justicia. Nunca antes había pasado eso. ¿Y se somete a qué? A una justicia transicional, donde es una justicia, como su nombre lo indica, transitoria, que va a permitir la paz, pero que se va a aplicar justicia. Y los máximos responsables de los crímenes más atroces, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, van a ser investigados, juzgados, condenados y sancionados.
Eso es algo que la comunidad internacional ya tiene conciencia y ha dicho, mire, lo que acordaron en Colombia va a ser un ejemplo. Lo dijo el presidente Obama hace unos días en una de sus intervenciones. Lo que está sucediendo en Colombia va a ser un ejemplo para el mundo hacia el futuro, de un sistema práctico, eficaz, donde se respeta la justicia, pero al mismo tiempo se permite la paz. Y eso es algo que los alcaldes y gobernadores deben entender, porque una de sus labores en los próximos meses va a ser la de servir de profesores, hacer pedagogía. Es muy importante que la población, que sus ciudadanos en sus municipios, en sus departamentos, entiendan cada vez mejor el alcance de estas propuestas, los beneficios que esta paz nos va a traer, las oportunidades que se nos abren. Y ahí ustedes, como líderes naturales de sus regiones, de sus municipios, de sus departamentos, pues tienen que hacer esa labor importante de pedagogía, y vamos a usar este instrumento que estamos hoy poniendo en marcha para lograr ese propósito. Por ejemplo, ya se comienza el desmonte del aparato de la guerra. Ayer, en una entrevista, Timochenko dijo que ya han hecho el compromiso con los colombianos de poner fin a la extorsión. Las FARC habían estado en un cese al fuego, pero no habían aceptado el cese de hostilidades. Entre las hostilidades está la extorsión a la población civil, a las empresas, a los comerciantes, a los colombianos comunes y corrientes. Esa es una de las formas que ellos decían que tenían que financiarse, ellos lo llaman los impuestos. Pues bien, ya eso hay un compromiso que ayer se anunció, creo que es un paso importantísimo en el desmonte de esta guerra hacia una situación de paz y de tranquilidad. Y ahí los señores alcaldes y gobernadores también pueden jugar un papel muy importante de veedores, que constaten que efectivamente en aquellas zonas donde las FARC estaban extorsionando, dejen de extorsionar, y que nos informen, y que le informen a las autoridades el cumplimiento de este paso trascendental. Y eso les pediría que estén vigilantes, que sea cierto y que ningún colombiano hacia adelante sea forzado nunca más a poner dinero para la guerra. Paso que creo que es bien importante y que hay que valorar. Pero ustedes, alcaldes y gobernadores, nos pueden ayudar a verificar que eso realmente suceda, porque es un paso importantísimo. De manera que en este proceso que todos debemos asumir como nuestra Constitución así lo exige, dice claramente la Constitución que celebramos los 25 años hace 2 días, el lunes pasado, dice que la paz es un derecho y un deber de todo colombiano, de todo colombiano. ¿Y por qué lo dice? Pues porque la paz es el objetivo más noble de cualquier sociedad, así lo ha sido a través de la historia, los pueblos, las religiones. Estuve reunido con más de 120 líderes religiosos el lunes pasado en el Palacio de Nariño. Fueron desde el cardenal Rubén Salazar y todos los dirigentes de todas las religiones que hay en Colombia y prácticamente en el mundo. Allá estaban presentes. Todas las religiones tienen la paz como un objetivo. Todas las religiones. No importa el Dios en el que uno crea, ese Dios le dice a uno, usted tiene que buscar la paz. Fue un acto lindísimo, donde las expresiones de los musulmanes, de los judíos, del Hare Krishna, de todas las expresiones de todo tipo, confluían hacia ese objetivo fundamental que es la búsqueda de la paz. Nosotros tenemos esa gran oportunidad, queridos gobernadores y queridos alcaldes, en nuestras manos después de 50 años de guerra, 50 años de guerra. Y por eso yo los invito a que unamos esfuerzos. No todos los pueblos, no todas las naciones se les presenta una oportunidad de esta naturaleza, y si la sabemos aprovechar
vamos a poder dar ese salto cualitativo en nuestro desarrollo para entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país mucho mejor. Y a todos los que me están escuchando y a los que están aquí presentes, trabajemos. Es un trabajo que no solamente tiene de importancia de aquí a que ratifiquemos la paz el día del plebiscito. Mañana la Corte Constitucional comenzará a discutir la ley del plebiscito, sino después la construcción de la paz en las regiones, como decía. De manera que aquí voy a parar y voy a hacer uso de la facilidad que este instrumento nos da de interlocución, de iniciar un diálogo en lugar de un monólogo con alcaldes y gobernadores, por ejemplo, sobre el tema de la paz. Yo lo que quisiera es que pudiésemos disipar todas esas dudas, porque sé que hay dudas, sé que hay una incertidumbre. Mucha gente dice, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y en la medida en que todos estemos bien informados, todos estemos bien enterados de lo que significa esta paz, pues vamos a poder ser más efectivos en su construcción. Yo le quisiera abrir el micrófono a gobernadores o alcaldes que nos estén escuchando, que tengan algún tipo de duda, pregunta sobre lo que sigue en esta construcción de la paz. Y de nuevo quiero agradecerles a todos los aquí presentes su colaboración, su aporte y su participación sobre todo. Este es un ejercicio de participación que creo que es realmente importante, no solo en el tema de la paz, en el tema, como decía al principio, del buen gobierno de cada uno de los gobernadores y alcaldes. Entonces, yo abro el micrófono, no sé si hay alguien que tenga preguntas sobre el tema de la paz. Karen, ¿cómo está diseñado el mecanismo para poder tener? Señor presidente, ya están todos en contacto. Vamos a esperar que nos den línea los que tengan preguntas. Les invitamos a todos los que estén conectados en estos instantes. Le damos paso en estos instantes a la gobernadora de Putumayo para que por favor plantee su inquietud. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a nuestras autoridades de policía, militares, ministros, a mis colegas gobernadores, al doctor Simón Gaviria, al doctor Correa. Señor presidente, sea este el momento para desde el departamento del Putumayo, territorio de paz, biodiverso y ancestral, renovar nuestro compromiso de toda nuestra población putumayense con la paz. Decirle que no desfallezca ni un solo segundo, motivarlo, decirle que aquí tiene una barra brava y grandísima, apostándola y respaldándolo completamente para esa determinación que usted ha tenido, heroica y de un verdadero patriota, de ayudar a deponer las armas, de que la historia de sangre de nuestro país quede en el pasado. Nos encontramos aquí con nuestro alcalde de la ciudad capital, Mocoa, con nuestro alcalde Villagarzón, con el secretario de Planeación del municipio de Valle del Guamués. Nos encontramos con nuestras autoridades de policía, con el secretario de Gobierno departamental, con nuestra secretaria de Gobierno de Planeación departamental y en todas las unidades de policía, nuestros alcaldes de los 13 municipios están conectados con esta teleconferencia, que es un espacio que celebro de buenas prácticas de gobierno, en donde usted nos manifiesta con transparencia, con eficacia, con eficiencia y sobre todo con esa rectitud que nos debe caracterizar en este momento histórico que usted nos ha permitido a nosotros demostrar en nuestra sociedad del Putumayo, en donde es necesaria la paz, en donde la construcción de una nueva sociedad es completamente necesaria y para lo cual, señor presidente, nosotros queríamos hacer una pregunta que nos inquieta y es ¿cómo debemos prepararnos los gobernadores? ¿Cómo, señor presidente, ve usted el escenario para la reintegración de las personas que se queden en nuestros territorios una vez hayan pasado los 180 días? Gracias, Sorrel, por sus palabras y por su permanente apoyo en esta causa
tan importante para todos nosotros. La pregunta concreta, ¿cómo se deben preparar los gobernadores para poder absorber a aquellas personas que decidan quedarse en su territorio, que estarían en las zonas veredales transitorias? Muy buena pregunta, porque va a la esencia de lo que es el posconflicto. En este momento se están elaborando todo un abanico de alternativas que van a tener las personas que salen de esas zonas sin armas y que se reincorporan a la vida civil. Afortunadamente nosotros tenemos una gran experiencia ya en materia de incorporación de personas que han estado combatiendo, tanto de la guerrilla como de los paramilitares. Y llevamos cerca de 58.000 personas que se han desmovilizado, la mayoría de ellos se han reincorporado a través de la agencia que depende directamente del presidente. O sea que nosotros hemos venido acumulando una experiencia práctica que ya a nivel mundial es señalada como un ejemplo, porque tal vez ningún país ha tenido tanto tiempo de conflicto y tanto tiempo de tener que ir incorporando gente que se ha venido desmovilizando. Y al mismo tiempo estamos abriendo todo un abanico de alternativas, proyectos productivos en las regiones, donde si quieren quedarse en las regiones, el SENA va a tener una serie de programas específicos para capacitar muchas de las industrias que están esperando invertir, porque aquí hay una doble oportunidad. Personas que se desmovilizan, que puedan irse a las ciudades a incorporarse a la fuerza de trabajo. Muchas de las industrias ya han dicho, las recibimos si pasan por este proceso de capacitación, o muchas de las industrias que quieren ir a invertir en aquellas zonas que nunca habían pensado invertir, a construir sus plantas, a construir sus sedes, precisamente porque eran zonas de conflicto. El Putumayo es un ejemplo perfecto. El Putumayo ha sido uno de los departamentos más azotados por el conflicto, pues muchos de los departamentos han sido azotados, pero el Putumayo es un departamento extraordinario, lleno de riqueza de todo tipo y con unas oportunidades enormes. Entonces allá va a haber muchas oportunidades de empresas que quieran ir a abrir sus sedes allá, y ahí también van a poder incorporar una parte de estas personas. Entonces el mensaje tanto a los gobernadores como a los alcaldes es, en este proceso de coordinación con los proyectos que estamos elaborando, estamos estructurando para el posconflicto, pues la comunicación directa con los gobernadores y alcaldes son fundamentales, porque ustedes también van a ser parte muy importante de esos proyectos, que esos proyectos van a beneficiar a los departamentos, a los municipios, y en la medida en que podamos coordinar qué proyectos son los más adecuados, los que más quiere el departamento, los que más se adaptan a las necesidades de cada región, pues entonces ahí vamos a tener un gran motivo, una gran oportunidad para acelerar el desarrollo, creación de empleo, creación de prosperidad en las regiones que han sido afectadas por el conflicto. De manera que tenemos la experiencia, tenemos la agencia de reintegración, tenemos los proyectos, y lo que nos queda es simplemente sentarnos con los gobernadores, con los alcaldes, decir, bueno, ¿qué proyectos escogemos como prioritarios para tener a la mano e iniciar al día siguiente de esa desaparición de esas zonas, esos proyectos para que vayan en beneficio de los departamentos y de los municipios? Muchas gracias. Y de Putumayo nos vamos ahora a La Guajira y le damos la palabra al alcalde de Fonseca, Misael Velázquez. Buenos días. Sí.
Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, alcaldesa. La escuchamos bien. Señor presidente, en realidad me da mucho gusto poder dirigirme hacia usted a través de este medio. Sin duda la tecnología es una herramienta fundamental para acercarnos. Fui invitada el viernes de la semana anterior a Palacio y tuve el honor de estar con el doctor Correa, que está a su lado, y le enviaba un mensaje con él diciéndole que Tumaco está feliz y queremos agradecerle por haber escogido una de esas 23 zonas a nuestro municipio, porque es de alguna forma el reconocimiento de que Tumaco ha sido azotado hace más de 50 años por el flagelo del conflicto y la violencia. Nosotros lo recibimos muy bien en realidad, y a pesar de todas las implicaciones que ha tenido en el territorio, salir abiertamente a defender el proceso de paz, a defender y decir desde Tumaco sí a la paz, pues genera algunas controversias, pero estamos, señor presidente, dispuestos a asumir lo que tengamos que asumir, porque si hemos vivido la guerra tantos años, pues hoy, ¿por qué no vamos a tener esa gran esperanza de decirle sí a la paz? En ese sentido, quiero de verdad reconocer públicamente esa valentía que ha tenido usted y todo su equipo de gobierno por apostarle decididamente a este proceso. Tengo desde el territorio una preocupación, se le expresaba al doctor Correa, pero sigue evidente en el sentido de que realmente consideramos que el proceso de paz no puede ir desarticulado de ese ejercicio de capacitación, educación y cultura para la paz. Tengo el presentimiento de que existe otra fuerza que viene haciendo un ejercicio de capacitación de oposición a este proceso de paz, y los aliados que necesitamos tener en el territorio es la comunidad. Entonces, yo creo de verdad que al menos el tema de educación, con nuestros presidentes de la Junta de Acción Comunal, con nuestras instituciones educativas, debe haber un lineamiento nacional para que nosotros en el territorio empecemos con toda la fuerza a apostarle, a enseñarle a la gente en qué consiste con claridad todo este proceso, porque necesitamos a la comunidad de nuestro lado, entre otras cosas, porque se viene el plebiscito, señor presidente. Entonces yo quisiera sugerir respetuosamente, entendiendo desde luego que existe ya una estrategia planificada y montada, que el tema de cultura para la paz, de educación, la empecemos a acelerar, porque deseamos hacerlo desde acá del territorio. Nosotros, dentro de las posibilidades, a través de los medios de comunicación lo hemos venido haciendo, pero se siente que aún se requiere mucha más fuerza. Eso por una parte, y segundo, también estamos convencidos de que en la medida en que lleguen a los territorios esos proyectos de inversión social o respuesta rápida, muy seguramente la comunidad empezará a entender la importancia de esto, y que sin duda el proceso de paz va directamente alineado al tema de desarrollo social, que es lo que en últimas también interesa a esta población. Finalmente, señor presidente, mandarle todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías desde acá del territorio, decirle que estamos con usted, y lo que desde acá tengamos que hacer con todo el equipo, con su Policía Nacional, que ha sido mano derecha para nosotros en todas estas acciones que hemos venido emprendiendo del territorio, de verdad estamos dispuestos a hacerlo, y agradecerle, señor presidente, porque en esos 6 meses de gobierno hemos sentido ese acompañamiento del gobierno nacional. Agradecerle personalmente por la asignación de 676 viviendas, que sin duda es ya un pronunciamiento oficial de que el gobierno nacional quiere nuestro Pacífico, quiere nuestro municipio, y que estamos convencidos de que vamos a avanzar. Muchísimas gracias. Gracias, Emilsen. Gracias por sus palabras. Y usted menciona un tema muy importante, el tema de la pedagogía, la educación, la necesidad de explicar bien en qué consisten estos acuerdos, cuáles van a ser los beneficios de estos acuerdos para las diferentes poblaciones, y una población que sin duda se va a beneficiar enormemente es la suya, porque Tumaco y toda esa región ha sido muy azotada por este conflicto armado. Usted lo sabe mejor que nadie. Estamos iniciando la preparación de todo el material
de pedagogía, de educación, como usted bien lo señala, para que ustedes también tengan en sus manos esas herramientas. Como estamos esperando a que la ley salga de la Corte Constitucional para poder poner unos términos en cuanto a cuándo se va a convocar el plebiscito, eso también depende del momento en que acordemos todo lo que falta allá en La Habana, y la labor de difusión y de pedagogía es una labor que todos los colombianos tenemos que hacer, inclusive por mandato de la ley. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a los alcaldes y a los gobernadores con absoluta y total claridad, porque como lo decía bien Emilsen, hay unas fuerzas que no quieren que este proceso prospere, que quieren que sigamos con el conflicto armado y están sembrando dudas y sembrando miedos. La ley permite, no hay ninguna duda, a todos los alcaldes y a todos los gobernadores les permite hacer no solamente difusión, pedagogía sobre la paz, sino les permite hacer campaña directa a favor del sí en el plebiscito. Eso es algo que quiero que quede absoluta y totalmente claro. La ley establece en forma clara y tajante, ya de por sí hoy, sin la ley que va a aprobar, espero, la Corte Constitucional, ya se puede hacer campaña a favor de la paz, inclusive en el plebiscito, en el referéndum pasado, al principio del gobierno del expresidente Uribe, eso quedó establecido que se puede hacer campaña, pero ahora con mayor razón, porque es una obligación de la propia Constitución, impone a todos los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios del gobierno del presidente para abajo, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, todos los funcionarios del gobierno pueden hacer campaña en el plebiscito, por el sí o por el no. Algunos estarán de acuerdo con los que no quieren que el conflicto se termine, están en todo su derecho, pueden hacer campaña por el no, pero lo que sí quiero dejar claro es que sí pueden hacer campaña a favor del sí o del no, pero sí pueden hacer campaña, porque yo sé que hay muchos alcaldes y muchos gobernadores que dicen que tienen miedo, que entonces la Procuraduría de pronto los va a sancionar. No, señores, la ley en forma clara y expresa permite hacer campaña por el plebiscito, en el plebiscito, cuando el plebiscito sea convocado. Entonces, y mientras tanto pueden perfectamente hacer campaña de difusión, y usted, alcaldesa Emilsen, y todos los alcaldes y gobernadores van a comenzar a recibir cuando esté preparado, y creo que en los próximos días ya el material comienza a salir, las herramientas pedagógicas para que puedan explicar mejor lo que está siendo acordado en La Habana. Señor presidente, contarle en estos instantes y también a todos los televidentes que la anterior inquietud era de la alcaldesa de Tumaco, María Emilce Angulo, y ahora sí vamos con el alcalde de Fonseca, Misael Velázquez. Recordemos que estamos en esta transmisión especial del Sistema Informativo del Gobierno, hoy con la estrategia de mejores prácticas de buen gobierno en todo el país. Estamos conectados con algunos de los alcaldes y gobernadores de todo el país. Continuamos entonces con la intervención del alcalde de Fonseca, a quien le damos la palabra en estos instantes. Señor presidente, pues primero darle gracias a Dios por encontrarnos hoy aquí reunidos y decirle que nos encontramos todos los alcaldes del departamento de La Guajira comprometidos con este proceso, que estamos seguros que con este compromiso que hemos adquirido, este será nuestro aporte a la paz. A pesar de que nuestro departamento ha sido estigmatizado, yo creo que esto debe mirarse como una oportunidad
y que esos principios que usted ha señalado de buen gobierno, después que vayan acompañados de su buena voluntad y de la disposición que tenga el gobierno nacional, estamos seguros que esa paz la vamos a conseguir, porque ese es el compromiso de todos los guajiros. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. Aquí el municipio de Fonseca, que fue escogido como zona de concentración, luego que durara esa primera parte, que es el desarme de las FARC en un plazo de 180 días, ¿cuál sería nuestro papel como alcalde y de todos los alcaldes del departamento de La Guajira que jugaríamos en esta zona de verificación desde el momento en que empiece a correr estos 180 días, que es lo que se tiene previsto dentro del proceso de desarme de la FARC? Gracias, alcalde Misael Velázquez, y gracias por su pregunta, porque es una pregunta muy importante, muy directa, y la respuesta también va a ser clara y directa. Los alcaldes mantendrán toda su jurisdicción, todo su poder sin limitaciones. Su autoridad será ejercida en todas las zonas veredales transitorias. Es decir, ustedes en ningún momento dejan de ser alcaldes por 180 días en esa vereda. Usted seguirá siendo el alcalde de todo el municipio, incluyendo la vereda que se escoja para esta transición y este desarme de las FARC. En eso quiero que quede muy claro: los alcaldes no pierden ningún tipo de autoridad sobre las zonas en donde se van a concentrar esas zonas veredales transitorias. Las zonas, ustedes creo que ya han sido informados o serán informados ya en detalle, la parte de seguridad de esas zonas, la fuerza pública, que ese es otro paso importantísimo en este proceso, que las FARC no solamente acaban sometiéndose a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestro Estado de Derecho, sino que acaban aceptando que los únicos que pueden portar armas legítimamente son los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, y que la seguridad de ellos en esas zonas correrá en última instancia por cuenta de quienes fueron sus enemigos en el combate, nuestros soldados y nuestras policías. Esas zonas tendrán una administración tripartita de verificación y monitoreo de que se respeten las reglas por parte de Naciones Unidas, con presencia de Gobierno Nacional y FARC. Por supuesto, ahí la alcaldía estará presente, estará representada, y la seguridad alrededor de la zona la garantizará nuestra propia fuerza pública, como está establecido en los acuerdos. De manera que, respuesta, querido alcalde, usted seguirá siendo, y todos los alcaldes sobre esas veredas también durante esos 180 días. Ninguna limitación del ejercicio de su autoridad se está poniendo en tela de juicio. Muy bien, y a esta hora de la mañana le damos la palabra al gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien se encuentra aquí con nosotros en la sala estratégica de la Dirección General de la Policía Nacional. Mil gracias y muy amable, señor presidente, por esta invitación, y un saludo a todos y cada uno de los aquí presentes. Realmente existe, señor presidente, una gran expectativa con todo este proceso de paz. Yo tuve la oportunidad de estar también en La Habana y ver el espíritu, la convicción con la que se está trabajando para lograr en nuestro país la paz. Estamos cada vez más conscientes de la inmensa responsabilidad que tenemos y que nos ha tocado la historia de aclimatar, de hacer que la paz, el posconflicto, tenga lugar en nuestro territorio. Y nosotros vamos a apoyarlo, señor presidente, porque estamos convencidos de que ese es nuestro rol en la historia, y vamos a trabajar en unión todos, los gobernadores, los alcaldes, con el gobierno nacional, con la gente de la FARC, para lograr con convicción los resultados que se requieren. También quiero resaltar la labor de la policía. Creo que se ha creado un espíritu colectivo en todo el país,
y la gente está contribuyendo, está colaborando cada vez más con la policía, y eso lo indican las estadísticas que han venido ocurriendo en nuestro departamento, que han mejorado muchos de los índices de medición del conflicto. El espíritu entonces es de contagio y todos tenemos que trabajar, y vamos a trabajar por el sí al conflicto, y a eso es a lo que hemos venido, señor presidente, a contribuir, a colaborar y a estar presentes siempre. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la política del gobierno para garantizar la democracia real en las regiones durante el posconflicto? Muchas gracias, gobernador Eduardo Verano La Rosa, y muchas gracias por su permanente apoyo. Supe de su viaje muy exitoso a La Habana, y le agradezco mucho que usted esté colaborando y que tenga esa pasión, ese sentimiento que ha venido expresando, porque usted sin duda alguna cree, como creo yo, en esta causa tan importante para todos los colombianos. Y su pregunta va al centro de lo que este proceso representa, que va a garantizar la democracia en las zonas afectadas por el conflicto, en el posconflicto. Esa es la esencia misma del proceso. Ahí, primero, el principio mismo del proceso es reemplazar una situación de hacer política con armas a una de hacer política sin armas. No más política a través de la violencia. De eso se trata el proceso. Para poder garantizar eso, para poder poner en marcha eso en la práctica, pues se han establecido toda una serie de medidas, de normas. Por ejemplo, uno de las dudas, de los miedos, de las preocupaciones que existen legítimas es qué va a pasar en las zonas que en cierta forma eran controladas por las FARC armadas, que cuando dejen de tener armas la ocupen otros grupos ilegales. Ese es un gran interrogante. Pues nosotros precisamente tenemos un plan muy bien concertado, Fuerzas Armadas, nuestro Ejército, nuestra Infantería de Marina y la Policía, aquí el General Nieto ha participado en todas las reuniones, de no permitir que ese espacio lo copen otros grupos ilegales, sino que el Estado mismo será el que ocupe ese espacio. La presencia misma de la policía, ya estamos dividiendo las Fuerzas Armadas, todos esos soldados y policías que van a ser liberados de su función actual en la guerra, pues serán trasladados para precisamente ocupar esos espacios, no permitir que grupos armados ilegales ocupen esos espacios y más bien permitir que el resto del Estado llegue con los proyectos productivos, llegue con la presencia de obras públicas, llegue con carreteras, llegue con proyectos que van a beneficiar a esas zonas. De eso se trata. Entonces, la garantía es que nuestra fuerza pública, y eso es otro mensaje muy importante. Acuérdense ustedes, queridos alcaldes, usted se acordará, doctor Verano, porque usted estuvo presente cuando yo di el paso, usted era gobernador, cuando dio el paso hacia buscar la paz, que dije que había unas líneas rojas que yo nunca iba a traspasar en esta negociación. Si usted hace memoria, está firmado, porque lo dije muchas veces, cuáles eran esas líneas rojas, no se ha traspasado ni un solo milímetro. Todas las hemos venido cumpliendo. Aquí no se ha negociado nuestro sistema político, nuestro sistema democrático, aquí no se ha puesto en tela de juicio la propiedad privada. Y una de esas líneas rojas era, no vamos a debilitar ni vamos a siquiera a negociar las Fuerzas Armadas, ni nuestra policía, ni nuestro ejército, ni nuestra armada, ni nuestra Fuerza Aérea. Todo lo contrario, vamos a continuar un proceso que, perdóneme que hable en primera persona, yo mismo inicié hace muchos años, de fortalecimiento de las fuerzas para que puedan ejercer con más efectividad, principio de buen gobierno, su labor. Y vamos a poder liberar miles de unidades. Las unidades en la jerga militar y policial son soldados y policías que están hoy dedicados a la guerra, dedicados a cuidar los oleoductos, a una cantidad de actividades de la propia guerra
quedan libres para poder ir a esas zonas y garantizar la seguridad en las zonas de posconflicto, y muchas de ellas también irán a Barranquilla, a cualquier ciudad del país. Vamos a poder aumentar la presencia de la fuerza pública en muchas regiones del país para beneficio de la seguridad de los ciudadanos de a pie, de la seguridad ciudadana. Entonces, ese es uno de los aspectos que creo que es importante que la gente entienda, porque algunos han dicho, uy, es que va a pasar lo de El Salvador, va a pasar lo de Guatemala. No, todo lo contrario. Allá se desmantelaron los ejércitos y las policías. Eso fue parte de la negociación. Nosotros, todo lo contrario, hemos dicho, no se negocia nada que tenga que ver con nuestras Fuerzas Armadas, y continuamos con el proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la policía, las fuerzas del ejército, la infantería de marina, porque necesitamos esas Fuerzas Armadas garantizando la seguridad en el posconflicto. De verdad que esa pregunta viene a la esencia misma de lo que este proceso representa, y muchas gracias. A Tolima, específicamente vamos a hablar con el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien le damos la palabra. Señor alcalde, lo escuchamos. Señor presidente, muy buenos días. Le habla el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. Primero, para felicitarlo muy especialmente a usted, a su equipo de trabajo, al doctor Simón Gaviria, al doctor Correa, y nos consideramos que este plan de buen gobierno, a través de las diferentes sesiones que vamos a tener durante el año, es supremamente importante para poder tener una referencia muy clara entre el gobierno y los territorios, y un encuentro que me parece muy importante. Quisiera decirle que sería conveniente, especialmente en estos momentos, poder hacer unos encuentros con usted de forma a través de este medio, ojalá con las regiones y con los alcaldes, para poder incentivar mucho más el proceso que usted está adelantando. Yo quisiera referirme a un tema que es de vital importancia para el departamento. Desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un poco antes de esa muerte, aquí se iniciaron los procesos de violencia en el departamento. Pasamos posteriormente a que los liberales comunes se lucharan y pelearan entre los liberales comunes y liberales limpios. Los comunes conforman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y oficialmente en 1964, hace 52 años, en la región de Marquetalia, vereda de Gaitania, en el municipio de Planadas, se crea las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Este es un departamento que ha tenido que afrontar durante los últimos 70 años terribles vicisitudes y dificultades. Por esa sencilla razón, el caso concreto de la alcaldía de Ibagué y de muchos de los alcaldes, hoy me acompaña el alcalde encargado de Alvarado y el alcalde encargado de Cajamarca. Y, por supuesto, tenemos aquí a nuestro coronel Díaz, estamos trabajando conjuntamente para decirle a usted, primero, que los que hemos luchado por la paz, sin de ninguna manera desistir de esa tarea, apoyamos el proceso de Belisario Betancur con el indulto y la amnistía cuando yo era escasamente representante a la Cámara. Acompañamos abierta y seriamente el proceso de campaña por la paz de Pastrana y votamos por él. Y en lo que respecta a su segundo mandato, yo personalmente apoyé su campaña en la primera y en la segunda vuelta, porque creemos que por encima de cualquier cosa, con las diferencias ideológicas políticas que podamos tener, señor presidente, usted sabe que yo pertenezco a un sector de izquierda, el movimiento Maíz, y he militado también en las fuerzas del Polo Democrático. Nosotros lo apoyamos a usted irrestrictamente en este proceso, porque por encima de cualquier cosa en este país se necesita la paz. Así como sufragamos en primera y en segunda vuelta por usted, estamos totalmente comprometidos. Creemos que si usted dispuso a Villarrica y a Planadas para que sea, en este caso, la posibilidad de lo que van a ser las zonas veredales transitorias
en donde se van a desarmar los guerrilleros en 180 días, ha sido una escogencia basada fundamentalmente en la historia. Villarrica fue bombardeada por tener guerrilleros en esa época, en la época de la dictadura de Rojas Pinilla. Estamos hablando de 1953 y 1954. Familias enteras fueron bombardeadas, destruidos sus pueblos. Lo mismo ha sucedido en Planadas desde 1966 con la Operación Lazo. Fue bombardeado su territorio porque supuestamente había una república independiente que denominaron la República Independiente de Marquetalia, en donde se asentaban 50 familias comunistas que conformaron las fuerzas revolucionarias de Colombia. Y así es lo que ha venido pasando. Cuando fui gobernador del departamento del Tolima, en 18 meses tuve 18 tomas guerrilleras, desde el 2001 al 2002, 18 tomas guerrilleras, una por mes. Nosotros ya estamos saturados de violencia y lo único que queremos es la paz, señor presidente, y por eso estamos con usted. Y por eso hemos ofrecido este territorio. Si hay algún alcalde que por miedo, temor o por mala información no quiere un territorio, nosotros sí disponemos de que Ibagué, que ha sufrido esa violencia, lo pueda tener. Cáusenos las molestias que le pueda causar a los gremios, al gobernador y a muchos otros que desafortunadamente tienen temor de esta situación. Pero por la paz, como usted lo ha hecho, señor presidente, nosotros estamos dispuestos a jugárnosla como usted se la ha jugado. Yo quiero felicitarlo por ese valor civil, por esa capacidad de decisión, por no dar marcha atrás en este proceso y porque después de 3 procesos este es el más adelantado y estamos seguros que va a fructificar. Por eso mi pregunta es esta. Ante la situación de los enemigos de la paz, ante la forma como están tratando de llegarle a la gente, desinformando, sí necesitamos urgentemente la mayor capacidad del Estado en la pedagogía que pueda tener todos nosotros para poderle llegar al ciudadano del común que hoy viene a través de la prensa, de la radio, de la televisión, viene siendo mal informado con respecto a este proceso. Y otra alternativa, queremos que usted comience una marcha nacional, la inicie lo más rápidamente posible, para poder entonces lograr la posibilidad de proyectarnos con mayor intensidad y lograr profundizar en la pedagogía del desarrollo por la paz, haciendo presencia. Aquí en Ibagué nosotros lo esperamos, ojalá lo más pronto posible, para que entre los alcaldes, para que entre todos los que queremos la paz, podamos convertirnos en los soldados de la pedagogía. Entonces, mi pregunta para terminar, señor presidente, ¿cómo vamos a hacer, cómo va a hacer el gobierno para colaborar con todas las autoridades, para que profundicemos todavía más en esta pedagogía, evitar que televisión, radio, prensa trate de desvirtuar lo que usted está haciendo y en el cual estamos todos comprometidos? Muchas gracias, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, y yo también quiero agradecerle a usted su apoyo desde el comienzo, desde el puro principio, cuando a mí se me ocurrió la posibilidad de que este país sí podía lograr la paz. Hace muchos años usted fue una de las primeras personas que dijo, ese es el camino, la paz es el camino, y en eso no importa nuestras diferencias políticas o ideológicas, ahí nos vamos a encontrar. Y por eso quiero decirle y recordarle lo siguiente: esta paz no es mía, no es de Juan Manuel Santos, no es ni siquiera de mi gobierno. Esta paz es suya, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, del alcalde de Alvarado, de Cajamarca, de sus ciudadanos, de los ibaguereños, de los tolimenses, de los colombianos. Esta paz es de toda Colombia, no le pertenece a nadie, es de todos. Y por eso todos en esto tendríamos que ser conscientes de la necesidad de aportar todos nuestro granito de arena para que esta paz realmente se pueda construir. Y usted menciona algo muy importante: hay mucha desinformación. Sí, hay gente que o
de buena fe tiene dudas porque no ha sido bien informada, o gente que deliberadamente quiere desinformar para generar oposición, para generar miedo. A eso se le puede contrarrestar con la verdad, con la información clara. Y ustedes, por eso lo decía al principio, como alcaldes tienen una responsabilidad especial, son líderes naturales de sus comunidades, entonces la labor de pedagogía que ustedes pueden hacer es muy, muy importante. Van a comenzar a recibir la información. Aquí tengo a mi izquierda al doctor Carlos Correa, que tiene la información ya organizada. Como no se ha terminado totalmente la negociación, pues ha sido difícil, porque van a decir los que deliberadamente quieren desinformar, no, es que lo que nosotros decimos se va a acordar al final, y siempre usan esa excusa para decir que todo lo que se ha acordado no es importante. Todo lo que se ha acordado es importante. Y una experiencia que he tenido, doctor Guillermo Alfonso, yo esperaría tener la oportunidad de sentarme algún día muy pronto con los gremios allá que tengan dudas, si el gobernador tiene dudas, porque la experiencia que he tenido con muchos que han tenido dudas, se sienta uno y les pregunta, bueno, ¿cuáles son sus angustias? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Cuando las expresan, hay respuesta para todo. Este ha sido un proceso responsable, un proceso serio, un proceso muy bien diseñado, muy bien planeado y muy bien ejecutado. Aquí, lo que les decía al principio, había unas líneas rojas que hemos respetado a través de todos estos 5 años de negociación, y los resultados de esta negociación van a ser todos muy positivos. Cuando uno confronta a quienes tienen dudas, les pregunta cuáles son sus dudas y les responde no hay base para esas dudas, créame que la mayor cantidad de gente de ese escenario inmediatamente comienza a cambiar de opinión, porque ha sido desinformada. Los que deliberadamente quieren desinformar, a esos nunca los vamos a poder convencer, y eso es válido en una democracia, pero este periodo de aquí a que termine el plebiscito, la labor de alcaldes y gobernadores es muy, muy importante, y vamos a estar en permanente contacto con ustedes, con toda la información que se requiera en los medios de comunicación locales para también poder hacer pedagogía. Eso es algo que además la ley nos obliga. Es un plebiscito, no lo hemos visto nosotros desde el año 57. Esto es algo que no tiene precedentes en el futuro, en el pasado inmediato. Aquí, si podemos aprovechar esta oportunidad de este plebiscito para, como decía también al principio, dar un salto cualitativo en nuestro desarrollo, todos vamos a resultar beneficiados. De manera que usted va a tener una responsabilidad muy grande, doctor Guillermo Alfonso, todos los alcaldes, todos los gobernadores, tenemos que trabajar en llave para poder llevar esa información, hacer esa pedagogía, que la población entienda que ellos, los ciudadanos colombianos, nuestros compatriotas, tienen una también enorme oportunidad de cambiar la historia del país, participando en el plebiscito. Como les digo, los funcionarios pueden hacer campaña por el plebiscito, por el sí o por el no, pero pueden hacer campaña. Esto es algo sin precedentes porque uno está acostumbrado a las campañas políticas. Esto es un plebiscito por la paz. Eso es algo que lo decían los constitucionalistas de hace un par de días en la celebración de la Constitución. Es un mandato de la Constitución, y lo decían los líderes religiosos, es un mandato de Dios. El Papa, ¿cuántas veces no se ha expresado a favor del proceso de paz en Colombia? Porque es algo que en la religión católica y en todas las religiones está presente como prioridad. Tenemos esa oportunidad. Doctor Guillermo Alfonso, acuérdese, esta paz es de todos nosotros. Yo soy un simple pasajero en este proceso, ayudando a que esto realmente se convierta en ese sueño que tenemos los colombianos. Usted escribía muy bien la historia, el Tolima, lo que ha sufrido el Tolima durante todos estos años,
que están hastiados de la guerra. Sí, los colombianos, todos estamos hastiados de esa guerra y por eso tenemos que todos poner nuestro granito de arena para que podamos sacar el conflicto armado del medio y comenzar a construir esa paz. De manera que le agradezco enormemente su aporte, su apoyo, su pasión con que este tema le produce, y invitarlo a usted y a todos los ibaguereños, a todos los tolimenses, y aprovecho a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, a todos los colombianos. Tenemos una oportunidad de oro, aprovechémosla, trabajemos todos juntos. Este es un país maravilloso, un país con un potencial enorme que el conflicto armado no nos ha permitido utilizar. El potencial de Colombia, esa riqueza que tenemos los colombianos, y la mayor riqueza es su gente, ha estado sometida a una guerra durante 50 años. La gente en el exterior por eso está apoyando tanto este proceso. No hay un solo país que haya puesto la más mínima duda en este proceso, diciendo es un caso exitoso. Por eso el secretario general de Naciones Unidas, el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, estuvieron los tres por primera vez en la historia de Naciones Unidas presentes en un evento fuera de las Naciones Unidas, diciendo es el único caso en este mundo tan lleno de dificultades exitoso, y por eso estamos aquí a nombre del mundo entero apoyando a Colombia. Eso nos va a abrir oportunidades como nunca antes, y por eso tenemos todos que poner nuestro granito de arena para que eso realmente se concrete, se convierta en una realidad. Yo les agradezco a todos, sé que esta transmisión va a continuar, pero voy para el Guaviare, otro departamento que ha tenido muchísimas dificultades, pero que también tiene una oportunidad enorme si logramos la paz para despegar en el desarrollo y la prosperidad. A todos los alcaldes, a todos los gobernadores, un saludo muy, muy afectuoso, decirles que aquí en el Gobierno Nacional estamos es para servirles a ustedes, para que trabajemos juntos y sigamos en esta causa tan importante para Colombia. Muchas gracias.